Como dije, Spartacus lo hace de manera más activa desde el Pacto Obrero, y la FACA denuncia a la FONC, a la Federación Obrera Nacional de la Construcción, todo el tiempo la denuncia como una institución burocrática, reformista, acuerdista con el Estado y con la patronal, mientras que Spartacus apoya fuertemente el trabajo de los comunistas. Dos últimas conclusiones para terminar. Bueno, ¿cuál es la relevancia de ver el trabajo de base o el programa sindical de los dos grupos anarquistas de la década del 30? Bueno, en mi entender tiene dos relevancias. Primero, observar aquello que se creía desaparecido para la década del 30. Eso es una gran relevancia. Si se creía que no había nada, bueno, lo hay. El segundo punto es mostrar que las tendencias a la organización en el lugar de trabajo, y esto lo dice Nicolás en el artículo que estudia la Alianza Obrera Spartacus, lo dice Nicolás hacia el final, Nicolás y Nico Carrera, por lo que está diciendo todo el estudio, lo dice explícitamente, bueno, demostrar que si bien las tendencias a organizar el lugar de trabajo con el peronismo se pudieron generalizar, masificar, volver más importante, extender, bueno, ya existían dentro del movimiento obrero. Esas tendencias, o determinadas tendencias, entre ellas organizar el lugar de trabajo, esa tendencia ya existía, ¿sí? Y esa práctica, esa experiencia que construyeron la FACA y Spartacus, fueron indudablemente una herencia para lo que vino después. Una herencia que no puede ser borrada y que debe ser señalada. Por último quiero hacer un a riesgo de sonar antipático, ¿sí? Para cerrar así de manera antipática, quiero hacer una advertencia. No debemos cometer los mismos errores que acabamos de denunciar con este sentido común historiográfico. Ese sentido común historiográfico dijo que no había nada que ver del anarquismo después del 10, que el anarquismo era meramente culturalista, que no había nada que hacer. Bueno, no debemos torcer la vara en el sentido opuesto y cometer los mismos errores. No debemos observar en la década del 30 al anarquismo como la corriente política más dinámica o más importante, o una década del 30 plagada de anarquistas por todos lados, organizando y teniendo incidencia plena en todos los sindicatos. Porque eso sería cometer, en sentido inverso, el mismo error que estamos denunciando en aquello. Debemos calibrar específicamente, estudiando, investigando, profundizando las investigaciones, calibrar cuál era el peso real del anarquismo en el movimiento obrero de los 30. Que era una fracción minoritaria, de ningún modo desdeñable, pero una fracción minoritaria dentro del movimiento obrero de los 30, que, a mi entender, como dijo Martín, la fracción más dinámica del movimiento obrero en los años 30 es, sin duda, sobre todo la segunda mitad de los 30, los comunistas que conducen, dirigen o codirigen los principales sindicatos industriales, que son la construcción, los metalúrgicos y textiles, ¿sí? Esto no implica que el anarquismo no importa, muy por el contrario, importa, hay que señalarlo, es importante para el proceso de organización del lugar de trabajo, es importante para ver el sindicalismo industrial, pero no debemos cometer el error de creer que todo el anarquismo, porque estaríamos cometiendo justamente ese mismo error, ¿sí? Perdón por el cierre antipático, pero digo lo que tenía que decir. Muchas gracias. Si uno piensa entre el año 1901 y el 1905, el nivel de crecimiento de esa organización es francamente extraordinario. ¿Cuáles son los problemas gruesos que va a enfrentar este tipo de organización? Se mencionaba el tema de la industria. El tema de la industria es francamente un obstáculo para el desarrollo de esta organización, una organización planteada sobre la idea del local sindical y el sindicato por oficio. El otro problema grave que va a enfrentar esta organización en los años 30 no es solo la industria, sino es la represión. Es el cambio en la estructura del Estado. Es el surgimiento del fascismo particularmente, y es determinadas tareas que toma a su cargo el Estado y que el Estado de la Argentina no había tomado hasta ese momento en lo absoluto. Eso cambia la perspectiva de la fora, de desarrollo de la fora. Lo clásico del desarrollo forista era que llegaran un par de militantes a un pueblo en el interior del país, consiguieran un localcito en el cual establecerse, empezar a nuclear a 3 o 4 conocidos que tenían en algunos lugares de trabajo y a partir de ahí organizar un sindicato de oficios varios. Esta era la forma clásica de desarrollo de la fora. Esa forma de desarrollo le brindaba al local una forma de control sobre los trabajadores que en el marco del desarrollo industrial es un control que se pierde.
Yo estudiando hace unos cuantos años atrás un texto de Gramsci sobre las huelgas en Milán, me encontraba con que los comunistas en Milán se habían enfrentado al Partido Socialista más o menos en la misma situación en que el sindicalismo revolucionario había enfrentado a la Fora durante los años 20 y 30. Los socialistas también organizaban sus sindicatos por oficio. Los sindicatos por oficio no son una construcción anarca, no es una construcción anarquista, es una construcción de época que se adapta a la estructura de la manufactura a principios de siglo. Y estos socialistas se oponían a la organización industrial justamente porque esa organización industrial les quitaba el control sobre los personales. Es decir, de hecho, ya a partir de la organización industrial, el control en el lugar del trabajo hacía que los trabajadores ya no se reunían en el local sindical. Eso es, digamos, la explicación del por qué la oposición sistemática de la Fora al sindicalismo industrial. Pero además, la situación de los años 30, la represión de los años 30, da por resultado que todos los locales sindicales sean cerrados, cuando no quemados y vaciados. O sea que la única forma de mantener control con el movimiento obrero es organizar en el propio lugar de trabajo. Es decir, que la Fora enfrenta, digamos, esas dos situaciones, esos dos obstáculos. Por un lado el desarrollo de la industria y por el otro lado el desarrollo de la represión en los años 30. La FACA va a mantener eso que vos decís, sí, la FACA tiende a la clandestinidad, la FACA tiende a la clandestinidad porque se ha construido en la clandestinidad. No olvidemos que el primer congreso del cual que se establece como antecedente de la construcción de la FACA es un congreso que se hace en la cárcel de Devoto. Digamos, esto va marcando el temperamento de esa organización, la forma en que esa organización se piensa a sí misma y piensa su propio trabajo dentro de la masa. Vos decías hace un rato, lo nuevo que ahora se plantea el anarquismo es volver al movimiento obrero o incidir dentro del movimiento obrero. El anarquismo en la Argentina es anarquismo obrero, digamos, por historia no hay otro anarquismo en la Argentina. El anarquismo se desarrolló exclusivamente en el movimiento obrero y una de las facilidades que tenían estos locales sindicales, estas sociedades de resistencia de oficios varios para desarrollarse, era justamente el hecho de que aquellos militantes a los que ellos iban a ir a buscar para poder nuclear eran obreros, no eran otra cosa, porque además, digamos, esa era la característica de desarrollo, no tenía intelectuales. El anarquismo en Argentina nunca tuvo grandes intelectuales, no ha tenido grandes teóricos. La característica del movimiento obrero del movimiento anarquista en la Argentina en ese sentido es muy similar al movimiento anarquista en España, no ha tenido grandes teóricos, es un movimiento fundamentalmente proletario. Ahora, entonces, ¿qué es lo nuevo en los años 30? Bueno, yo creo que en los años 30 lo nuevo justamente va a ser que ese anarquismo faquista se va a plantear incidir en otros sectores sociales que no son el movimiento obrero. Por primera vez va a tener una política para la universidad que nunca la había tenido. Y justamente a partir de esa política en la universidad nosotros vamos a detectar una enorme cantidad de militantes anarquistas y hasta, digamos, y hasta profesionales de mucho desarrollo internacional que surgen como militantes en las juventudes estudiantiles libertarias en la época de los años 30. Esto es lo extraño de ese anarquismo que se ve desarrollado clásicamente como un movimiento exclusivamente proletario y que a partir de los años 30 comienza a tener política para la universidad. Y no es poco, cuando uno se entera que un premio Nobel como Milstein, primero como miembro de las Juventudes Libertarias, fue presidente del Centro de Estudiantes de Química, digamos, y que Bianchi es decano en La Plata, o sea, cuando uno empieza a encontrarse con una enorme cantidad de militantes que tienen una fuerza y una inserción en la universidad muy grande durante los años 30 y 40, se da cuenta de que ahí, en ese marco, el anarquismo comienza a tener política para un sector social para el cual no había tenido política hasta entonces.
Mi libro